quiero darles la bienvenida a esta, pues nosotros quisimos llamarle un masterclass. El doctor Manuel Pando a lo mejor diría que le parece que es un nombre no muy apropiado. Pero en este afán de compartir información de personas que nos dedicamos a la investigación, a la ciencia, pero también a la consultoría en temas de bienestar, y eso incluye el desarrollo organizacional, el apoyo en las organizaciones, incluye también pues aspectos relativos a los factores psicosociales de riesgo en el trabajo, que hoy me sorprende porque parece que todo se trata de psicosociales. Yo insistí un poquito que no considero que sea de esa manera. Y otros más, ¿no? Pero bueno, en el afán de procurar comunicar información, no solo relativo a la pandemia, o sea, ojo, no estamos tratando de aprovechar la oportunidad para colar información, sino crear una comunidad a partir de esfuerzos que ya existen en la que podamos compartir, pues no solo información, sino también recursos, también consejos, asesoría, etcétera, y demás, y compartirles nosotros desde nuestro muy particular punto de vista aquello que para nosotros es una forma de vida y también, ¿por qué no lo voy a decir? También para nosotros, pues es nuestra forma de mantenernos, ¿no? De sacar adelante nuestras familias y nuestro modo de vida. Pero bueno, bienvenidos, violencia psicológica en el trabajo, es el nombre de la charla del día de hoy. Puse en el chat mi correo electrónico por una cuestión particular. Lo que sí queremos aprovechar y ser muy oportunistas en este momento es para hacer investigación. Quienes estén interesados en participar, ayudándonos a contestar cuestionarios o difundir en sus empresas una liga y consientan de manera informada con lo que vamos a contestar ahí. Fíjense que estamos iniciando una investigación para medir el bienestar laboral, la capacidad de adaptación y factores psicosociales de riesgo al trabajo, en el trabajo, entre ellos la carga mental y el contenido del trabajo, en las condiciones de teletrabajo en la que muchas personas se han incorporado o en condiciones de desvinculación laboral. Entonces, si alguien en este momento dice, a mí me interesa, quisiera participar en la investigación o la difundiría en su empresa, sería de mucha ayuda, sería muy valioso, porque estamos en una situación excepcional para aprender algo de una manera analítica, ¿no? Y no a través de una intuición. Ya no quiero abundar más con mi rollo. Yo quiero presentarles al ponente del día de hoy. Voy a compartir pantalla muy brevemente. De una forma muy austera les presento mi pantalla. Bueno, yo quiero presentarles un poquito la currícula del doctor Pando, pero antes de decirlo, quiero decir algo que me gusta mucho comentar, que es una de las personas con las que menos palabras he cruzado, pero de quien he tenido pues la mayor claridad para orientar mi carrera de investigación. El doctor Pando fue mi lector durante el doctorado y después pues me ha permitido ahí acercarme a su grupo de investigación y del cual hoy me siento orgulloso de formar parte. Y hablo de eso porque pues él va a hablar un poquito de la antítesis de liderazgo que él representa, ¿no? Entonces, déjenme platicarles quién es el doctor Pando. Para mucha gente, esto sería alguien ya conocido, tiene un enorme impacto, su investigación, su trayectoria como docente, eh, pero sobre todo como investigador a lo largo de los últimos 20 años. El doctor ha recibido un montón de reconocimientos. Yo le mando felicitar por el día de ayer, porque es licenciado en psicología por la Autónoma de Nuevo León. Doctor es regio, pero de raigambre de ascendencia española. Sus padres eran españoles. Y hace su maestría en salud pública en la Universidad de Guadalajara y su doctorado en ciencias sociales, en sociología y metodología, por azares que ahí nos ha contado y que ya
ya les platicará. Y eso le da el tono al doctor Pando. El doctor Pando me ha dicho que a él lo que le interesa es la salud ocupacional, la capacitación y la formación, y eso es en lo que él se ha desarrollado. Hoy aún es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, una persona distinguida en el Departamento de Salud Pública, pero no nada más ahí, sino también en el doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional y otros programas de formación, ¿no? Es presidente de Pienso en Latinoamérica, el programa de investigación en salud ocupacional del que formamos parte, y actualmente director de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, Ambientales y Ocupacionales, ISASO. Fundó la maestría en Gestión de Riesgos Laborales, con la que tuve la valiosa oportunidad de colaborar allá en Ciudad del Carmen, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Si ustedes se meten a Google Académico y googlean el nombre de Manuel Pando Moreno, van a encontrar mucha información que descargar, muchísimas referencias, artículos sobre bienestar, sobre burnout, sobre estrés laboral, sobre factores psicosociales, etcétera, etcétera. Y nosotros, de cualquier forma, al finalizar esta charla, les vamos a enviar algunos de ellos para que los lean. En particular, la sugerencia sería echarse una leidita, descargar el inventario de violencia y acoso psicológico en el trabajo, porque hoy vamos a hablar en buena medida de este instrumento. Y bueno, yo ya no quiero interrumpir más. Doctor, a mí me da mucho gusto darle la bienvenida en lo personal, saludarlo, y en cuanto usted abra su micrófono, la charla es suya. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Lo bueno de tener amigos cuando lo van a presentar a uno es que no se necesita tener currículum, con los amigos es suficiente, ¿sí?, para que la presentación salga bien. Entre los asistentes veo a varios también buenos amigos, reciban saludos todos, ¿sí? Espero que esto, más que una conferencia máster, como decía José Luis, lo podamos convertir en lo que llaman a veces un conversatorio y podamos tener oportunidad de platicar. Ciertamente al principio voy a hacer una presentación y ya sé que cuando yo agarro el rollo, luego no me paran tan fácil y le sigo, pero voy a tratar de no extenderme demasiado para que nos quede un tiempo hacia el final en el que podamos platicar entre todos, ¿sí? Voy a compartir pantalla para tomar una... No más que ahí necesito que me lo habilites, José Luis. José Luis. Sí, en un segundo lo habilito. El tema, como ya les decían, va a ser el de violencia y lo que se conoce como acoso psicológico o mobbing. Bien, ahí está ya la pantalla. Primero el logotipo de Pienso en Latinoamérica. Apréndanselo bien, siempre se viene en el examen final de todos los cursos. Y vamos a hablar de la violencia psicológica y del mobbing o acoso psicológico, que sería el nombre quizás más adecuado en español. Lo que pasa es que ya es muy común que usemos este anglicismo y pues estemos hablando de mobbing. Y empezaremos obviamente por lo primero. ¿Por qué es el mobbing o qué es este acoso laboral? Curiosamente, el término de mobbing no aparece inicialmente en la psicología de seres humanos, sino que aparece precisamente en la psicología o en el comportamiento de los animales. Es por esto que cuando se empezó a hablar de mobbing, se hablaba de un concepto que Konrad Lorenz, un etólogo, había encontrado dentro del comportamiento animal.
Él se había dado cuenta que en los grupos de animales podía ser una manada, una parvada, etcétera, sí, una piara. Cuando empecé a leer un poco de Konrad Lorenz, aprendí, entre otras cosas, que los grupos de animales tienen un nombre especial para cada animal. Para mí nada más había manadas y parvadas. Y bueno, hoy voy a seguir con ese concepto de manadas y parvadas. Pero con él aprendí que no, que los grupos se llamaban diferente. Cuando en uno de estos grupos de animales, uno de sus propios miembros tenía una característica que lo hiciera diferente a los demás, resultaba que sus propios compañeros lo atacaban, lo maltrataban, lo agredían con la finalidad de expulsarlo y de echarlo del grupo. Podía ser que hubiera cambiado, por ejemplo, el olor. No sé si les ha tocado que cuando en las mascotas una perrita tiene sus perritos, le dicen que no los toque uno mucho a los perritos chicos, porque si le cambias el olor, los mismos perritos, incluso la madre, los van a echar, los van a atacar, no los van a alimentar, etcétera, y van a morir. Esto es una costumbre que ocurría en muchos tipos de animales, ¿sí? Para los que les gusta un poco la novela psicológica, les puedo recomendar un libro que se llama El pájaro pintado y cuyo nombre viene exactamente por este comportamiento. La historia no se los va a contar toda, es larga, pero es de un tipo que está medio mal de la cabeza y por eso mejor se va a vivir a una granja lejos de la ciudad junto con su novia Ludvika. Pero cuando Ludvika necesita ir a la ciudad, pues, a comprar algo, a hacer sus pendientes, lo que sea, y él se queda solo, se empieza a poner mal, y una de sus diversiones medio morbosas era salir a la granja y tratar de atrapar un pájaro de las grandes parvadas que por ahí pasaban. Generalmente pájaros que eran pues de color café o gris, no muy reluciente. Y él, este pájaro que atrapaba, lo empezaba a pintar de colores brillantes, ¿sí? Cuando el pájaro ya sus plumas habían sido pintadas, se secaron, ya estaba bien, lo soltaba con la intención de ver cómo este pájaro intentaba regresar a su parvada y los demás compañeros lo picoteaban, lo atacaban para que se saliera de la parvada, pero él insistía en regresar porque sabía que esa era su parvada y normalmente esto terminaba con que acababan matando al pájaro pintado. Esta historia siempre me ha llamado la atención porque también muestra una cosa de que para ser atacado no es que necesite uno ser muy malo o muy inadecuado. En este caso basta ser brillante para que sea atacado por sus compañeros. Estos comportamientos muy parecidos fueron observados por Lehmann, Heinz Lehmann, un investigador alemán avecindado en Suecia, dentro de las empresas y hecho por los seres humanos. Y Lehmann se dio cuenta de que en las empresas también, cuando una persona era diferente a los demás, a lo mejor por diferente raza, diferente género, por diferentes capacidades, como les decía, a lo mejor porque alguno de ellos era muy brillante, ¿sí? Era demasiado listo, empezaba a ser atacado por el resto de sus compañeros y lo empezaban a marginar y lo empezaban a maltratar psicológicamente. Al ver que este comportamiento que él descubrió dentro de las empresas se parecía tanto a lo que Konrad Lorenz había descrito en el comportamiento animal, pues él decidió usar el mismo nombre y a este comportamiento le dio el nombre de mobbing. El concepto que él dio al inicio, lo están viendo en la pantalla, un conjunto de acciones de comunicación negativa dirigida por una o muchas personas en contra de otra, que salen a relucir con frecuencia y durante mucho tiempo y en las que la relación entre el autor y la víctima se hacen evidentes. Aquí empezamos a ver algunas características de la definición de mobbing que se van a ir sosteniendo a través de los años. No muchos, porque déjenme decirles que esto que estamos viendo aquí de Lehmann, pues es de los años 90. En términos de ciencia,
un fenómeno que empieza a ser estudiado hace, no sé, 30 años o menos, es un fenómeno nuevo, es un fenómeno reciente, ¿sí? Tomemos en cuenta otros fenómenos como el del estrés y el estrés laboral, que el concepto de estrés en seres humanos pues se empezó a utilizar por allá de 1916, ya llevamos más de 100 años, ¿sí? Y seguimos sin terminar de estudiarlo. Entonces el mobbing, que tiene escasos 30 años de estudio, pues también sigue teniendo muchas dudas y muchas cosas que investigarse. Pero aquí empezamos a ver algunos elementos. Empezamos a ver que tiene que haber violencia, ¿sí? Para que haya mobbing, que tiene que ser frecuente y que tiene que ser por una larga duración, etc. Curiosamente, el impacto de las investigaciones de Lehman fue muy fuerte. No sé si precisamente porque lo estaba haciendo en Suecia, que se suponía que era un país muy tranquilo, muy civilizado, etcétera, y esto llamó la atención. O no sé si él tenía suficiente capacidad para hacer sentir a los demás lo importante de su tema, pero lo curioso es que para el año 2001, escasos 10 años de las primeras investigaciones de Lehman, ya la Comisión Europea estaba tomando medidas al respecto. Ya estaba preocupada por la gran cantidad de trabajadores que estaban siendo maltratados y sufriendo violencia psicológica en las empresas. Y como Comisión Europea, el mobbing lo define como un comportamiento negativo entre compañeros o entre superiores o inferiores jerárquicos, a causa de la cual la persona afectada es objeto de acoso, ataques sistemáticos durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas con el objetivo o el efecto de hacerle el vacío. Y entonces vamos viendo cómo se van juntando los elementos para que podamos hablar de mobbing en una persona. Sí, perdón. Ya habíamos dicho que tenía que haber violencia psicológica, que tenía que ser frecuente y sistemática. Aquí se agrega también, tiene que ser hecha por gente de la propia empresa. La Organización de la Mundial de la Salud y la OIT tienen un cuadro sobre las formas y tipos de violencia, donde nos hablan de violencia física, de violencia psicológica y el origen de la violencia, que puede ser por elementos extraños a una empresa, es decir, yo soy el mesero de un restaurante, entra una piedra desde la calle porque allá hay una manifestación afuera o algo, me golpea la cabeza, pues he sido víctima de violencia, pero esa violencia venía desde gente que no tenía nada que ver con el servicio de la empresa. La segunda opción es que la violencia venga de clientes o de gente a los que la empresa atiende, ¿sí? Yo sigo siendo el mesero, le sirvo la sopa a un cliente, no le gusta porque no viene caliente o porque no le gustó cómo está de sal o lo que sea y me la avienta en la cara. Esa también es una forma de violencia, pero me lo está haciendo alguien que es cliente de la empresa. El tercer modo de violencia es el que se hace por la gente que pertenece a la propia empresa. Pueden ser compañeros míos, pueden ser superiores jerárquicamente o inferiores jerárquicamente, ¿sí? Para que haya mobbing, tiene que ser este tercer tipo. Las acciones violentas tienen que venir de gente de la propia empresa. En Latinoamérica, los primeros que dieron una definición legal al asunto fue Colombia, cuando en 2006 apareció la ley 1010 y en esta ley se definía el mobbing. Ojo que esta es una definición legal, dice toda conducta persistente y demostrable, lo de demostrable pues es porque es una cuestión legal, ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de otro empleador, jefe, superior, etcétera, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Los tipos de formas de violencia pueden ser muy variadas. La violencia psicológica,
Realmente los seres humanos tenemos mucha creatividad para ver cómo nos atacamos y cómo nos agredimos. Es el propio Lehmann el que ha hecho algunas clasificaciones como las que estamos viendo, y él habla de formas de violencia psicológica que van contra la reputación o la dignidad de la persona, cuando se le ridiculiza, cuando se burlan de sus discapacidades, la hacen parecer tonta, etc. De rescate, desde arneses, cascos, gogles. Bien, espero ahora sí se me escuche porque habían cancelado los micrófonos. Otra de las formas de violencia son las acciones contra el trabajo que uno se hace. Es muy común sobrecargar a una persona cuando queremos estarle haciendo violencia, o en algunos casos es precisamente lo contrario, dejarle sin nada que hacer para que se sienta mal. Hay acciones que tienen que ver con la comunicación, no se te da la información que se necesita para hacer tu trabajo, se te aísla, se te niega la palabra, puede haber gritos, insultos, etc. O también, decía Lehmann, podía haber acciones de desigualdad. Cuando a un trabajador, como vemos ahí en el dibujo, no le damos las condiciones de trabajo adecuadas, mientras que el resto sí lo tiene, no le damos el equipo que necesita cuando los otros sí, o se le niegan permisos de capacitación, todo el mundo tiene oportunidad de capacitarse en la empresa, pero a esa persona no se le está dejando que lo haga, no se le permiten otro tipo de permisos, etc. Todo esto tiene que ver también con desigualdades que pueden ser formas de violencia psicológica. De esta manera podemos hablar de 4 elementos indispensables para que consideremos que algo es mobbing. Desde ahorita les digo, no toda la violencia psicológica es mobbing. Estamos ahorita de momento hablando específicamente del mobbing. Para que haya mobbing, tiene que haber conductas psicológicamente agresivas que van dirigidas contra alguien. Este es el primer requisito. Segundo requisito, estas conductas deben ser frecuentes y sistemáticas. Si en algún momento a una persona se le ofende, se le insulta, pero es una sola vez, claro que eso es violencia psicológica y no será permitido, es malo, pero no se considera mobbing si esto no está pasando de manera frecuente y sistemática. Lehmann dijo una vez, pero esto no se lo agarren muy en serio, solo fue como una mención de él, que tendría que haber por lo menos una agresión semanal durante un periodo de 6 meses para poder decir que hay mobbing. Esto no es totalmente cierto. Yo no necesito 6 meses para darme cuenta que me están atacando, ¿verdad? Puede ser mucho antes. Pero la idea sí es que sea frecuente y sistemática. También es importante que sea con vistas a la destrucción de la persona o a obtener su salida de la organización. Las actividades de violencia, para que sean mobbing, tienen que tener la intención de estar agrediendo, molestando, lastimando a la persona a la que son dirigidas. ¿Sí? Hay empresas donde es muy común el uso de violencia psicológica, pero que no se hacen especialmente contra alguien, se hace contra todos, y que además tienen la intención supuestamente de mantener el orden, de mantener la disciplina, de que la gente trabaje más. Y entonces muchas veces tenemos un supervisor que insulta, que te humilla, que te maltrata, porque él quería que el trabajo saliera más rápido, etcétera. Pero en el fondo no está interesado en correcta de la empresa ni nada. Ese es su llamado estilo de liderazgo, muy malo, por cierto, ¿verdad? Pero no tiene esta intención de dañar a la persona o de conseguir la salida de la organización, y entonces tampoco podrá caer dentro del mobbing. Y por último, también es un elemento importante, perdí el control, acá está, que existan en alguna forma de verificación, es decir, que lo que estamos sintiendo sea real. Porque también habemos gente que tenemos un estado de ánimo muy sensible,
muy lábil, y muchas veces pues pasa el jefe corriendo porque va a algún lado, y entonces yo digo, ya ven, no me saludó, me está ignorando, me está haciendo móvil. No, pues la verdad ni me está ignorando, ni me está haciendo móvil, ni nada. Él está en otro mundo, va corriendo, a lo mejor ni me vio, pero yo me puedo empezar a sentir. Entonces esas acciones no serían consideradas como violencia psicológica, ¿sí? Y por lo tanto no serían realidades, sino solo sensaciones. Estos 4 elementos son indispensables para la existencia del móvil. Sin él, seguramente tendremos otra forma de violencia, pero no móvil. También hay una clasificación respecto a esta violencia o el móvil que dice que puede ser ascendente. Esto es cuando los subordinados se lo hacen a su jefe, que también se da, no lo crean que no. Hay casos en donde los subordinados que no quieren a un jefe, pues le empiezan a retrasar las cosas, le deja un recado el gerente y él no le pasan al recado, le pierden situaciones. Por ahí había un jefe que me contó que incluso le habían llegado a poner un imán en su computadora para borrarle toda la información, etcétera. Espero no estén tomando muchas notas de esto como tomando ideas para sus jefes, es nada más para hacerles ver que sí hay jefes que son víctimas de móvil. Y ese sería el ascendente. El descendente, que quizás es el que más se ha trabajado, más conocemos, etcétera, es cuando un jefe está haciendo la violencia hacia un subordinado. Y hay otro que se conoce como el horizontal o el móvil entre iguales, que es pues el que se hace entre compañeros, ¿sí? Aquí puede ser cualquier cosa. Si es un lugar donde todos los que van a trabajar ahí son muy jóvenes y llega una persona pues ya grande de edad, puede ser que esto provoque que le estén haciendo móvil. Si ahí trabajan puros hombres y llega una mujer, puede ser que eso provoque que le estén haciendo móvil. Como les decíamos desde el principio, casi pareciera que cualquier característica, si se da en su momento adecuado, puede ser causa de que una persona sea víctima de móvil. Entonces también existe el móvil entre compañeros. La verdad, cuando uno hace los estudios de móvil, lo que encuentra generalmente es una cuestión combinada, donde un jefe le está haciendo móvil al trabajador, a su subordinado, pero varios compañeros, pues por quedar bien con el jefe, por seguir lo que él está diciendo y haciendo, etcétera, se unen al coro y también empiezan a acosar a ese trabajador que está siendo víctima del jefe. Ahora se vuelve víctima no solo del jefe, sino de ese jefe y de varios compañeros. Y en ocasiones hay compañeros que aunque no están queriendo agredir a su compañero, pero cuando ven que el jefe ya lo trae y que lo está ataque y ataque, pues los compañeros mejor ni le hablan, lo aíslan, se hacen a un lado de él, porque si el jefe me ve con él, pues me va a tratar igual a mí. Y entonces esa también es una forma de estar violentando, porque al estar yo aislando a mi compañero por miedo de que me ataquen a mí, pues estoy participando también en el móvil. En los estudios que había en los primeros años de este siglo, ¿sí? Nos mostraban ya que este no era un tema que pasaba de vez en cuando, sino que era un tema importante en cuanto a la cantidad que estaba ocurriendo. Lo que están viendo en la pantalla, pues es uno de los primeros estudios, esto es del 2003, ¿sí? Que mostraba la prevalencia de móvil en diferentes países de Europa. Y como ven, era bastante. A nivel de promedio de Europa llegaba alrededor del 9% de los trabajadores como víctimas de móvil. En aquellos años, un estudio que pudimos recuperar también, este del 2000, nos decía que según este estudio, en Estados Unidos hasta el 17% de los trabajadores podían ser calificados como víctimas de móvil. Y también por aquellas fechas, en 2002, en Canadá se marcaba, como ven aquí, las personas que estaban sufriendo el móvil en ese momento, que llegaban prácticamente al 11% de los trabajadores. Como ustedes verán, pues eran cantidades importantes de trabajadores sufriendo este tipo de problemas.
Cuando fuimos a buscar los datos de México y Latinoamérica, pues bueno, no fue sorpresa porque ya más o menos lo imaginábamos, no existían datos en aquellos años. De ahí empezamos a hacer un primer intento, un primer estudio. Claro, antes de irnos a un estudio macro a nivel Latinoamérica, quisimos hacer una cosa más pequeña y con un cuestionario que existía en aquel tiempo, que era el LIP 60, el Lehman Inventory Psicoterror, ¿sí? Así le llamaba Lehman al cuestionario, psicoterror. Cuando se pongan a leer lo de Mobbing se van a dar cuenta que hay mucho amarillismo en los términos. Entonces, por eso lo de psicoterror. Lehman había hecho un cuestionario de 45 preguntas en inglés. González de Rivera y sus colaboradores hicieron la versión española, que le agregaron estos últimos, los de bloqueo a la carrera profesional, que el cuestionario original de Lehman no tenía, y eso hizo que tuviera 60 reactivos, y por eso es el LIP 60. Con este iniciamos un estudio entre docentes de una universidad pública aquí en México, y bueno, pues la sorpresa fue el resultado, ¿sí? Nos encontramos que de acuerdo a ese instrumento, el 79.7% del personal calificaba como víctimas de mobbing, es decir, un 80% estaban siendo acosados psicológicamente. Al revisar esta cifra era pues no creíble, algo tenía que estar mal, ¿sí? Como les digo yo muchas veces, imagínense, el 80% de la gente estaba siendo acosada. Yo creo que al 20% restante no le daba tiempo de acosar a tantos, ¿sí? Entonces era una cifra que no podía ser creíble. Revisamos el proyecto, revisamos la investigación, no encontrábamos ningún problema en él, y entonces nos fuimos a revisar el instrumento mismo. Y lo que hicimos fue contrastar este instrumento con las características que tenía que tener el móvil. Vimos que el instrumento sí registra la existencia de conductas psicológicamente agresivas. También registra que sean frecuentes y sistemáticas, pero no registra la intencionalidad de la agresión. Entonces, si estoy insultando, agrediendo a alguien para que trabaje más rápido, en este cuestionario no lo diferencia de cuando yo estoy maltratando a alguien porque lo quiero estar acosando, porque ya tengo problemas con él, porque me molesta, me cae mal, etcétera, ¿sí? Entonces, teníamos ese problema y empezamos pues a ver qué podíamos hacer, porque no estábamos entonces registrando el mobbing. Nosotros sabíamos que no toda la violencia psicológica es mobbing, y por lo tanto no era lo mismo registrar violencia psicológica en general. Nosotros le hemos llamado violencia psicológica genérica, pero refiriéndonos a que es en general, no a nada que tenga que ver con género, ¿sí? Y nos dimos cuenta que ahí teníamos un problema. Por lo tanto, empezamos el diseño de un nuevo instrumento, este que ya les mencionaba José Luis en la introducción, el inventario de violencia y acoso psicológico en el trabajo. Ahí es importante. Este cuestionario va a diferenciar la violencia psicológica general de lo que es específicamente el acoso. El cuestionario entonces va a medir si existe violencia psicológica en el trabajo, qué tan intensa es esta violencia y cuánta de esa violencia es acoso psicológico y cuánta no, ¿sí? Nosotros podemos estar en una empresa donde a todo mundo se le insulte, se le maltrate, etcétera, porque a lo mejor tenemos, como les digo yo también en broma, el síndrome del jefe patán, y tenemos eso, un jefe que es un patán, que a todo mundo cree que él puede estar maltratando emocionalmente y lo hace, pero no está acosando psicológicamente a uno de los trabajadores. Eso va a hacer que este instrumento nos dé altas tasas de presencia de violencia, probablemente una alta tasa de intensidad, pero a lo mejor no hay casos de mobbing, no hay casos de violencia psicológica, porque son cosas diferentes.
Esta es un poco la historia del cuestionario, de cómo se fue haciendo, no es tan importante ahora. Finalmente empezamos a tener ya los ítems que se quedaban. El cuestionario tiene 22 ítems, que son más o menos como los que están viendo en la pantalla. De hecho, estos son los primeros 5 del cuestionario, ¿sí? Donde te preguntan, recibo ataques a mi reputación, han tratado de humillarme, recibo burlas, etcétera. Pero después tú dices, ¿qué tan frecuentemente pasa esto? No me pasa nunca, casi nunca, frecuentemente, etcétera. Y cuando ya has contestado esa primera parte, hay otra parte que tienes que contestar donde dices si te lo hacen especialmente a ti o se lo hacen a todo mundo. Eso es lo que nos va a servir para distinguir entre si es una violencia general o si estamos teniendo víctimas de mobbing en la empresa. Cuando se validó el cuestionario, esto fue en 2006 en México, pues están viendo ahí un alfa de Combridge, ¿no? de Combridge, de 0.91 y una varianza explicada de 53.4%. Los que saben estadística ya se dieron cuenta de que estas son unas buenas cifras para los datos de validación de un instrumento, y los que no saben estadística, pues hagan un acto de fe y créanme que son buenas cifras. Después el instrumento pues fue siguiendo la validación en otros lados. Curiosamente, cuando lo hicimos pensando en que fuera un instrumento para Latinoamérica, pero pues en esos años en Latinoamérica se trabajaba muy poco con mobbing, se hablaba muy poco del tema, entonces tampoco se usaban los instrumentos, y en cambio España ya tenía varios años trabajando con el tema y tenían dificultades de instrumentos, así que resulta que los españoles fueron, después de México, los primeros en validar el cuestionario, a pesar de que, insisto, no era un cuestionario hecho para España, sino para Latinoamérica. Después vinieron las validaciones que salieron en Chile, Costa Rica, Cuba, Japón. Hay un estudio bastante interesante el de Japón porque además lo contrasta contra el Lehman y contra otro instrumento más de mobbing. Las validaciones para Perú, Ecuador, Bolivia. Luego se hizo un concentrado para tener un dato de validez para Latinoamérica en general. Y todavía en el 2013 se hizo una validación para Colombia de parte de este instrumento. En esta investigación que se hacía a través de Latinoamérica, se fue aplicando en muchos países y estuvimos haciendo un estudio. Todo este estudio es con economía formal, ¿sí? Había que estar trabajando en una empresa, personas mayores de 15 años, etcétera. Y los resultados que fueron saliendo son interesantes para comparar un poco algunos países. No están todos en el gráfico, pero bueno, ponemos varios que nos permite ver datos interesantes, ¿sí? Aquí estamos viendo en la barra verde, estamos con presencia de violencia. Esto solamente es cuántas formas de violencia existen en la empresa. Les decía yo, el cuestionario tiene 22 reactivos, quiere decir que hay 22 posibles violencias. En la barra verde están viendo ustedes las personas que pusieron que no tienen ninguna 22. No me hacen violencia de ningún tipo. En la barra amarilla están viendo las personas que marcaron de una marcaron más de 5 formas. Voy a señalar el caso, por ejemplo, bueno, les cuento una historia. En el caso de Costa Rica, todas las estadísticas que vamos a ver ahorita nos salieron altísimas, como ven esta misma, ¿sí? Era esto de que Costa Rica nos salía siempre elevadísimo, ¿sí? Pero repetimos el estudio y volvió a salir lo mismo. A los compañeros ecuatorianos les va a llamar la atención el caso de Ecuador. Siempre nos salió el mejor, el más bajo en cuestiones de violencia.
lo mismo, nos sorprendimos de que siempre saliera así, pero en esa época no teníamos dinero para repetir el estudio y nos quedamos sorprendidos. ¿Sí? Sin embargo, bueno, ya con el antecedente de que cuando lo repetimos en otro país había salido lo mismo, pensamos que no era un problema del estudio, sino que efectivamente en estas fechas, estamos hablando de ya de 2006, 2008, quizás 2010, en que se iban haciendo todos estos estudios, pues la situación se iba dando de esa manera. En el caso mexicano, vemos que gente, trabajadores que digan que no sufren violencia de ningún tipo, pues era alrededor del 11%. Los que sufrían de 1 a 4 o 5 formas de violencia llegaban por el 48%, y aquellos que estaban con más de 5 era un 40% de los trabajadores. Esto era de las 22 cosas que tiene el cuestionario, cuántas les hacían. Pero luego venía la parte de qué tan frecuente son esas violencias. Aquí, por suerte, la cosa mejora mucho. La barra verde que estamos viendo es cuando los trabajadores decían que nunca o casi nunca. En el caso mexicano, de nuevo, bueno, los trabajadores que sufrían violencia no era muy frecuente. Un 88% decían que pues muy pocas veces les pasaba la violencia a ellos. Después vemos en amarillo los que ya decían que sí era más o menos frecuente, y en rojo aquellos que decían que era prácticamente diario. Sí, esto nos da alrededor de un 12% de trabajadores que no solo estaban sufriendo la violencia de diferentes formas, sino que era constante esta violencia. Y por último tenemos la gráfica que nos dice de toda esta violencia que existe, ¿cuánta podía ser calificada como mobbing? Aquí hay dos niveles de mobbing que permite el cuestionario, un mobbing de nivel alto y un mobbing de nivel medio. En alto está el rojo, en amarillo el medio. Sin embargo, todo es mobbing. Puede ser más intenso o menos intenso. En el caso de México, pues vemos que el nivel intenso o alto era alrededor del 1%, y luego tenemos un 7% que lo recibe a nivel medio. Si sumamos todo, pues nos da por arribita del 8% de trabajadores que decían que sufren el mobbing, ¿sí? Lo mismo, como ven, si comparamos con Costa Rica, pues se nos dispara hasta el 18%, y como les decía yo, el caso de Ecuador, que siempre nos daba cifras bajas, por abajo del 2%. Este estudio también contenía una investigación sobre factores de riesgo psicosocial, que ahorita no los voy a presentar aquí, pero que sí nos mostró que cuando la empresa tiene factores psicosociales malos, cuando está mal su gestión de factores psicosociales, hay más probabilidades de sufrir mobbing que cuando la gestión está bien. La comparación aquí con el factor de riesgo significa que si ustedes están en una empresa que gestiona bien los factores psicosociales, tienen una probabilidad de sufrir mobbing. Si están en una empresa que lo gestionan mal, son 13.7 probabilidades. Es decir, es casi 14 veces más probable que sufran mobbing en una empresa con malos factores psicosociales que en una que los tiene bien. Para el caso mexicano existe una normativa especial que tiene que ver con lo de la violencia psicológica y el mobbing. Esta normativa es la que viene de los factores de riesgo psicosocial. Lo primero está en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2014. En el artículo 3 nos da las definiciones, ahí viene una de factores psicosociales, pero la que nos interesa ahorita, en ese mismo artículo 3, inciso 35, para la parte legal en México, la violencia laboral son aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o salud. Más adelante vamos a ver las diferencias entre hostigamiento, acoso o malos tratos. Pero esto es lo que marca el reglamento federal. En este mismo reglamento federal, en
el artículo 43, inciso 2, dice que los patrones deberán, o sea, son obligaciones patronales, identificar a los trabajadores que son sujetos a actos de violencia laboral y valorarlos clínicamente. Es decir, es una obligación de toda empresa en México el hacer una evaluación de en qué niveles está la violencia laboral, y en todos los casos que se detecte gente que sufre violencia laboral, debe haber una valoración clínica psicológica de estos trabajadores. Más adelante en ese reglamento, en el artículo 55, nos va a pedir que la empresa tenga definidas unas políticas. Viene aquí la promoción de un entorno organizacional favorable, pero lo que nos interesa, para la prevención de violencia laboral. Toda empresa mexicana debe tener definida una política por escrito, difundida a todos los trabajadores, etcétera, sobre la prevención de la violencia laboral. Debe también disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno o para denunciar actos de violencia laboral. Y aquí debo de aclarar que estos mecanismos seguros y confidenciales no son un buzón de quejas, no es de poner un buzón para que ahí ponga yo las quejas cuando soy víctima de violencia, ni es tampoco un call center. Es todo un manual de procedimientos, ¿sí?, que debe de haber en este entorno. Por último, el reglamento también, en el artículo 55, señala que se deben de adoptar medidas preventivas para los actos de violencia laboral, como obligaciones de la empresa. Este reglamento después se va a manifestar en lo que en México se conoce como la norma oficial mexicana número 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta fue publicada en el 2018 y se dieron 2 años de gracia para que todas las empresas lo cumplan. En octubre del 2019 se cumplió el primer año, donde algunas cuestiones de psicosociales ya tienen que estar en todas las empresas. En octubre de este año se cumple el segundo y todo lo que refiere a factores psicosociales debe estar ya cumplimentado por las empresas para octubre de este año. Entre las cosas que se piden como obligaciones del patrón es la promoción de un entorno organizacional favorable, la prevención de factores de riesgo laboral y específicamente un programa de prevención de violencia laboral en la empresa. En esta misma norma viene lo que les decía, la diferenciación entre acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Por ponerlo fácil, esto lo copiaron un poco de lo que había en cuanto a las definiciones de acoso sexual, de hostigamiento sexual y de violencia sexual, pero no es exactamente lo mismo. Pero nos habla, malos tratos vendría a ser toda forma de violencia que se haga sobre un trabajador, así sea en una sola vez, o trabajo, el jefe venía enojado y se le fue y puso a violentarme. Eso son malos tratos y pueden ser y deben ser sancionados en la empresa. Cuando es mobbing, el acoso psicológico se referirá al mobbing entre iguales, digámoslo así. Mientras que el hostigamiento se referirá al mobbing que es realizado por alguien que tiene una cuestión de poder jerárquico dentro de la empresa sobre mí. En esta misma norma 35, como obligaciones al patrón, que son las que estamos viendo, la empresa debe adoptar medidas para prevenir y controlar los actos de violencia laboral, debe identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos o a violencia y deben ser canalizados a una atención psicológica. Puede ser a la seguridad pública, es decir, en este caso las empresas pueden enviar al trabajador a un psicólogo del Seguro Social o puede ser el de una institución privada. Si hace la
el hincapié también de que se deben de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a todos los trabajadores que hayan sido expuestos a violencia laboral. De nuevo, estas evaluaciones psicológicas pueden ser hechas por el Seguro Social, si lo mando yo ahí, o puedo enviarlo a un servicio privado que la empresa tenga, ¿sí? Esto en México es bastante novedoso porque normalmente todos los riesgos de trabajo, accidentes, enfermedades laborales, necesaria y obligatoriamente deben de pasar por el Seguro Social. En este caso, la norma oficial 35 da la oportunidad de que se envíen a servicios privados. Lo que sí pide es que el servicio psicológico privado cumpla con las normas de la Secretaría de Salud, ¿sí? La Secretaría de Salud especifica que para que alguien pueda dar consulta psicológica o hacer evaluaciones psicológicas, pues evidentemente tiene que tener un título de psicólogo, pero de psicólogo de verdad. Aquí hay muchas escuelas que no están registradas, o hay casos, por ejemplo, de la Normal Superior que saca profesores en psicología educativa. Esos no pueden dar consultas, son psicología educativa, ¿sí? Todos los demás normalmente sí, los que salen de las universidades. Existen algunas maestrías que son, por ejemplo, en terapia X, en terapia gestal, en terapia psicoanalítica, etcétera, que permiten que la maestría sea estudiada por alguien que no es psicólogo. Esta persona tampoco podrá estar dando consulta de acuerdo a la Secretaría de Salud. Entonces, aquí lo que hay que asegurarnos es que al psicólogo al que le mandamos un paciente sea un psicólogo que tiene título, que tiene cédula profesional y que cumple con las normas de la Secretaría de Salud. Y entonces podemos usar los recursos de un psicólogo particular. También la norma oficial le pide a las empresas que se tenga la política de la prevención de la violencia, como decíamos, que haya las medidas adoptadas y que todo esto sea difundido entre los trabajadores. Cuando hacemos el estudio de cuánta gente sufre violencia, de qué tipo de violencia, etcétera, los datos globales de la empresa, no los individuales, los datos globales no son confidenciales. Los datos globales deben estar al acceso de los trabajadores y además la empresa tiene la obligación de difundirlos para que todo el mundo sepa que en nuestra empresa salió que un 30% sufre violencia, que tenemos un 2% de mobbing, etcétera, y también difundir cuáles son las medidas que la empresa está tomando para eliminar este tipo de cosas. Es obligación hacer esa difusión. También es obligación difundir el mecanismo por el cual cualquier persona que está siendo víctima de violencia debe hacer la denuncia, cuál es el mecanismo de investigación y cuáles son las sanciones mostradas por la empresa para el agente que está haciendo violencia. Y luego, aparte de lo que la norma nos pide, nosotros normalmente hacemos algunas recomendaciones, porque cuando uno habla de un problema, pues siempre es bueno, aunque sea poquito, pero hablar de qué se puede hacer para evitar este problema. Primero, debemos de tener un sistema de vigilancia epidemiológica en el sentido de la violencia. Esto es, tenemos que tener alguna evaluación específicamente de mobbing y de violencia en nuestra empresa. Nos recomendamos que esta evaluación sea anual, que haya un registro adecuado de las personas que están sufriendo trastornos emocionales o psicosomáticos y, como marca la ley, que haya un sistema que promueva el reporte de los casos de violencia. También recomendamos tratar de tener un sistema de recursos humanos, de manejo del talento humano, que sea bastante respetuoso, porque esto pues va a ayudar en general para disminuir cualquier forma de violencia dentro de la empresa. Debe de estar, como lo marca también la norma mexicana, tener una política contra la violencia, nosotros le llamamos políticas anti-mobbing. De hecho, esto es anterior a lo de la norma mexicana, pero bueno, así era el nombre que se manejaba, las políticas anti-mobbing. Debe de tener capacitados a los trabajadores sobre lo que es la violencia, de una manera muy genérica esta capacitación,
y luego una capacitación más profunda, mejor hecha, para el personal de salud de la empresa y para todo el personal de recursos humanos o de talento humano que tengamos dentro de la propia empresa. Se considera también adecuado el hacer desarrollo de habilidades directivas. Nosotros hemos encontrado que es muy frecuente que la violencia psicológica en una empresa provenga de que los jefes, supervisores, gerentes, subgerentes, jefes de departamento, total, todo el que tiene personal a su cargo, en muchas ocasiones nunca fue capacitado para manejar personal. Y entonces cuando las cosas se ponen difíciles, cuando empieza a haber prisas, problemas, tensiones, pues no están capacitados para reaccionar y reaccionan en muchas ocasiones con violencia. Por eso creemos que todo este personal tiene que llevar a cabo cursos de habilidades directivas. Entre otras cosas, y solo como un ejemplo, pues el tener habilidades de negociación de conflictos, de administración de objetivos, de trabajo en equipo, de liderazgo. También los estudios nos muestran que hay personas que cuando sufren de violencia, muy rápidamente entran en problemas psicológicos y emocionales. Muy rápidamente tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de depresión. Hay casos ya registrados oficial y legalmente de suicidio por mobbing. Entonces, para que estos daños no sean tan intensos, nosotros también recomendamos que a los trabajadores tratemos de tener programas especiales para que tengan una buena autoestima, redes sociales de apoyo adecuadas, que estén centrados en un locus de control interno, que tengan buenos niveles de asertividad, etc. Debe existir, que esto se conoce en México como un manual, pero nosotros lo presentábamos como un protocolo de actuación en casos de mobbing. Es decir, tiene que haber todo un mecanismo por escrito de cómo se va a seguir el procedimiento. Si a mí me están haciendo violencia en mi puesto de trabajo, ¿dónde presento la queja que me asegure confidencialidad? No anonimato. Las quejas no son anónimas. Las quejas tienen que ser presentadas por una persona, pero tiene que ser confidencial. Entonces, ¿quién es la persona capacitada en la empresa para recibir estas quejas o estas denuncias? ¿Cuál es el sistema por el que se presenta la denuncia? ¿Sí? ¿Quiénes son estas personas que lo pueden recibir? No es cualquiera, no es aquello de que no, si le están haciendo violencia, pues vaya y dígale a su jefe. Pues a ver, primero mi jefe ni me va a entender y segundo, él es el que me está haciendo violencia, así que va a estar difícil ir a quejarme con él. No, estos son personal que fue capacitado para recibir esas formas de queja, esas denuncias y que tiene su propio procedimiento, tiene sus propios formatos, etc. Después, ¿qué comité o qué personas son las que van a ser encargadas de los procesos de investigación cuando amerite un proceso de investigación? ¿Sí? Porque no es lo mismo una queja de que yo vaya y diga, oiga, pues fíjese que ayer no me salió bien el trabajo y mi jefe me dijo menso. Oye, ¿cuándo otras veces te ha dicho? No, no, es la primera vez que me dice, pero yo con una tengo y ya vengo a poner la queja. Sí, que a lo mejor esto no requiere una amplia investigación, a que me vengan a presentar un caso de mobbing donde pues, ya llevan varios meses que estoy siendo atacado, acosado, que me impiden trabajar, que me impiden desarrollarme, etcétera, etcétera. Debe estar en este mismo manual o protocolo de actuación cuáles son las medidas que se van a usar en caso de que sea positivo el caso, también qué debemos hacer en caso de una denuncia que sea falsa, porque se dan casos donde hay una falsa denuncia y con dolo, con ganas de que se frieguen al jefe, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué se hace en esos casos? Y a qué tipo de sistemas psicológicos vamos a tener acceso, ¿sí? Ya veíamos que en México la norma oficial dice que es obligatoria una evaluación psicológica, pero después de la evaluación se puede requerir un tratamiento. Esto ya no lo marca la norma como oficial, la norma deja como obligatorio solamente la evaluación. Pero si la empresa va a ofrecer también un servicio de atención psicológica, bueno, tener previsto dónde va a ser.
En las empresas que todo esto no se da o no se cumple, pues termina siempre en que el trabajador violentado o recurre a su sindicato, o recurre a especialistas, o recurre a una demanda legal por fuera, que hay que decirlo, hoy en día con este reglamento federal y con la norma oficial mexicana, es bastante sencillo denunciar a una empresa que no está haciendo las cosas de prevención de violencia y que no está atendiendo un caso. Antes del 2014 en México era muy difícil ganar un caso de que me estaban haciendo violencia psicológica, pero con las fuentes legales ahora de esto, pues ya es bastante sencillo. Entonces, a las empresas, la verdad hay que decirlo, no le conviene una denuncia legal. Y bueno, si todo esto no funciona, algunos de ustedes ya conocen a este burrito que me acompaña a mí en las conferencias y que nos da una recomendación. Él dice, sacúdete. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de sacarlo sin éxito. Finalmente, el campesino decidió que el animal ya estaba viejo, el pozo estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas, y que realmente no valía la pena sacar al burro. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarlos. Todos tomaron una pala y empezaron a tirar tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró desconsoladamente. Luego, para la sorpresa de todos, se tranquilizó. Después de unas cuantas paladas de tierra, el campesino miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso hacia arriba. Mientras los vecinos seguían echando tierra encima del animal, él se sacudía y daba un paso hacia arriba. Pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando. La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra. El truco para salirse del pozo es sacudírsela y dar un paso hacia arriba. Con cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Bien, y con este burrito terminamos la presentación y pasamos a la parte de comentarios, preguntas y de charla con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Pues fue muy interesante ver el recorrido del mobbing, el acoso psicológico, qué es, qué no es, y ahí hay varias preguntas por ahí en el chat, pero Mario por ahí está con esa tarea de hacérselas llegar, y me gustaría mucho pues darle en este momento la palabra a Mario para que sea él quien... Pues como el trabajador no quiere perder su empleo, imagínate si estamos en un país con altas tasas de desempleo, pues perder tu empleo es quedarte sin tu bienestar y el de toda tu familia, porque cuando uno es solo, pues uno puede decir, pues prefiero la dignidad que comer, pero cuando de ti depende una familia y los niños, etcétera, ya la decisión es más dura, ¿no? Y entonces normalmente uno dice, pues tengo que seguir aquí, y empieza a soportar la violencia y empieza a tolerarla y aguantarla para no perder el empleo. Creo que más que la condición misma de la enfermedad del COVID, que a lo mejor los 3 o 4 primeros días en que la gente regresa a trabajar, va a regresar un poco alterada emocionalmente, obviamente va a regresar con ciertos niveles de ansiedad, etcétera. Y quizás en esos primeros días de ajuste estén un poquito más violentos todos. Pero posterior a eso, ya no va a tener que ver con el COVID en sí mismo, sino con la condición económica que nos va a dejar el COVID. Sabemos que ahorita todas las economías de los países pues están sufriendo mucho con esta cuestión de la pandemia y que esa no se va a acabar en un par de meses, ese problema de las economías, pues por lo menos lo que queda de este año y el que viene, antes de que veamos recuperaciones económicas. Y eso sí lo hemos visto ya en otros estudios. Cuando la economía en un país está muy mal,
hay un mayor abuso sobre los trabajadores y entre esos abusos se presenta mucho lo de la violencia psicológica. Entonces podríamos tener un poco de repunte en este tipo de violencia. ¿Habría algún tipo de recomendación, doctor, en torno a este comentario que hace de un repunte en el inicio, sobre todo ahorita que estamos en esta etapa de reactivación, donde se observa en todos los sectores pues una preocupación y un trabajo un tanto acelerado por atender todos los requerimientos que está estableciendo la autoridad? En el caso particular de México, por ejemplo, con los 78 requerimientos en esa lista de comprobación que se están poniendo de por medio para condicionar el que se vuelvan a reactivar las que no eran esenciales y que ahora ya lo son. ¿Qué recomendaría o qué sugerencias haría usted para estar atentos en términos de una vigilancia, por decirlo de algún modo? Bueno, nos saldríamos un poco del tema de la violencia psicológica, pero en general ahorita al regreso de las actividades y los que han seguido trabajando también, tiene que haber un cuidado de la salud mental. No necesariamente de la violencia, sino de salud mental en todos los sentidos, ¿sí? Básicamente estamos hablando de trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos del sueño, será lo que más se nos va a presentar. En algunos que regresan, en otros que han estado trabajando porque eran actividades esenciales, y ni se diga en los trabajadores que están en lo que se llama primera línea y que están atendiendo casos del COVID, etcétera. Pero yo creo que en todo ese primer paso, las formas de violencia no van a ser algo generalizado. Sí habrá ejemplos y sí habrá situaciones, ¿sí? El miedo es una de las cosas que despierta violencia necesariamente, ¿sí? Se dice que el mobbing en general proviene o del miedo o de la envidia. Entonces, claro, el miedo va a estar despertando algunas formas de violencia. Si las empresas siguen, no las normas que está dando la Secretaría del Trabajo, que en general son normas de salud física, ¿sí? Se han estado olvidando mucho los gobiernos de las normas de salud mental, pero si siguen algunas de las normas que han dado muchos especialistas ya, hay que cuidar el consumo de la información, hay que hacer que esta información sea adecuada, las empresas les conviene tener un programa de educación para la salud en términos de COVID, para que los trabajadores sepan qué cosas son verdad, qué no son verdad. En México, bueno, es que ha sido algunas veces, vaya, que si no fuera trágico sería divertido, sí, pero ha habido versiones de que están metiendo a los hospitales a la gente para sacarles el líquido de las rodillas porque este líquido es valiosísimo, lo están vendiendo y están negocios. A ese rango estamos llegando. Entonces, ante esos miedos debe haber una serie de programas en la empresa que no son específicos de violencia. Después, cuando venga toda esta parte de la crisis económica que les mencionaba, ahí sí que la empresa debe de cumplir. El cumplimiento de las cuestiones de norma ya sería una gran ventaja, porque implica que la empresa esté teniendo una evaluación de los niveles de violencia, esté teniendo programas para prevenirlos y esté teniendo un servicio de psicología para quien lo necesite. Entonces me parece que eso sería lo más elemental. Después, las buenas empresas, como pasa cuando menos aquí en nuestro país, en México, las buenas empresas irán por encima de lo que la norma les pide, ¿sí? La norma oficial está hecha para que se aplique en todas las empresas, entonces no puede ser demasiado exigente. Las empresas grandes, con buenos servicios de salud